que fueron aplastados por la fuerza militar. La amnesia limita la ambición y atiza la impaciencia. Aún así, las campañas que se están llevando a cabo contribuirán a ampliar el legado del anarquismo. Los anarquistas norteamericanos insisten hoy en plantear problemas que la opinión establecida no osa reconocer, problemas como la identidad sexual o la arraigada opresión de ciertos estratos sociales. Son la vanguardia de los movimientos de defensa de los derechos de los animales y del medio ambiente, algo por lo que las generaciones venideras les estarán muy agradecidas. Mientras la ambición económica de algunos corrompe la agricultura industrial, los anarquistas cultivan sus propios alimentos. Los hackers anarquistas son mucho más conscientes que la mayor parte de la gente acerca del poder de la información y de los extremos a los que están dispuestos a llegar para controlarla quienes detentan el poder político, como atestiguan las penas de años de cárcel que se están imponiendo por delitos de desobediencia civil electrónica. Todas estas fructíferas reflexiones y muchas otras corren el peligro de caer en el olvido por culpa de esa misma amnesia, a menos que se transmitan y se traten como parte de un legado, y no como la reacción pasajera al último modelo de crisis. En sus muchas colectividades y agrupaciones afines, los anarquistas comprometidos de hoy suelen ser gente cultivada que conocen su propia historia, aunque otros la hayan olvidado. Esta pizca de conciencia histórica es también la prueba de que puede haber entre nosotros más anarcocuriosidad de lo que habíamos imaginado. Entre los actores del reparto del estudio de Peter Marshall, Demanding the Impossible, A Story of Anarchism, que cuenta con el padrinazgo de Chomsky, podemos encontrar a Johann Stuart Mill, Wilhelm von Humboldt, Herbert Spencer y otros antepasados de quienes hoy reciben en Estados Unidos el nombre de libertarios, es decir, de los capitalistas más extremos, partidarios de un gobierno reducida a su máxima expresión. Chomsky define al libertarismo de derechas como una aberración, más o menos exclusiva de nuestro país, que propone un mundo cimentado en el odio, que se autodestruirá en cuestión de segundos. Sin embargo, la vitalidad de este primo lejano del anarquismo sale a relucir en cada nueva ronda de elecciones, cada vez que el candidato libertario Ron Paul se cuela en los debates republicanos gracias al ejército de jóvenes que luchan con asombroso denuedo por su reevolución, que hay que leer con mayúsculas de derecha a izquierda para entender el juego. Ok. Nos estamos refiriendo a la... ok, love. Nos estamos refiriendo a un anarquismo financiado por grandes corporaciones que hace gala de una nostalgia fuera de lugar y es tan poco solidario con los obstinados protagonistas de las novelas de Ayn Rand. Aún así, soy más optimista de lo que tal vez debería, según me dicen, sobre las perspectivas y promesas de este bloque político y las posibilidades de fusionarlo con otra clase de libertarios que de verdad merezcan la pena. Durante los primeros días del Occupy Wall Street, la infantería del libertarismo salió en masa a la calle. También los libertarios tenían cuentas que ajustar con el gobierno o imperio que se conduce como una filial de grandes bancos, y trataron de convencer al resto de manifestantes en participar en su asedio del edificio de la Reserva Federal. En una calle contigua a la sentada de Sacuti Park, pero poco a poco se fueron apeando de las manifestaciones, hartos como debían de estar del alboroto y las políticas identitarias de la izquierda. Se replegaron primero en mesas de discusión a una o dos calles allí, y luego desaparecieron casi por completo. La historia podría haber sido muy distinta si se hubieran quedado. Me pregunto qué habrían podido aprender el uno del otro estos dos libertarismos de la izquierda y la derecha, igualmente amnésicos acerca de sus orígenes comunes. La izquierda anarcocuriosa, por ejemplo, podría descubrir que los movimientos de resistencia funcionales son más que una rebelión juvenil.
Entre muchas otras cosas, podrían estudiar ejemplos prácticos como estos servicios de asistencia mutua en los que aspira educación, apoyo material, asistencia diurna gratuita, en las iglesias y los grandes centros eclesiásticos de todo el país, donde se asienta la vida social y la base política de la derecha. Estas ciudadelas religiosas han puesto en práctica en todos los Estados Unidos algo que los anarquistas han defendido desde sus comienzos: que ninguna forma política vale la pena a menos que se ayude a la gente necesitada a conseguir eso que necesita, de un modo fiable y sostenible. Y si se puede lograr sin patriarcados ni fundamentalismos, tanto mejor. Por su parte, la derecha libertaria podría encontrar el modo de desprenderse de esa visión excesivamente optimista de la Constitución, de sus formas más o menos sutiles del racismo dirigidas contra los inmigrantes o población del color, así como de sus elitistas patrocinadores. También podrían preguntarse si la libre competencia que predican de veras da respuesta a las injusticias seculares de la raza, las circunstancias o orientación sexual. ¿Qué pensarían todos esos jóvenes y entusiastas libertarios si les presentáramos un anarquismo igualitario y democrático, dotado de prácticas y principios políticos sólidos? Demasiada gente cree que Ayn Rand es la que más se acercó a este ideal, cuando no podría estar más lejos. El anarquismo merece ser algo más que una curiosidad, algo más que una tabula rasa, y que el consenso fortuito de un puñado de activistas bisoñosos que no alcanzan a ponerse de acuerdo en ninguna otra cuestión, porque es algo mejor que todo eso. Tanto la narcocuriosidad que suscitó el movimiento OWS como el recién auge del libertarismo de derechas revela que ha llegado la hora de reconocer el anarquismo como una tradición intelectual seria y una posibilidad real. Así lo ha considerado Noam Chomsky durante toda su vida, y deberíamos ser más quienes siguiéramos su ejemplo. Apuntes sobre el anarquismo. En la década de 1890, un escritor francés simpatizante del anarquismo escribió que el anarquismo tiene anchas y robustas espaldas y como el paño es capaz de soportar cualquier carga, incluida la de ciertos militantes que hacen más daño a la causa que su peor enemigo. Ideas y prácticas calificadas de anarquistas las ha habido de muchas clases. Sería inútil tratar de encuadrar todas estas tendencias divergentes en el marco de una ideología o teoría general, y aunque procediéramos a extraer de la historia el pensamiento libertario una tradición viva en permanente evolución como hace Daniel Guérin en l'Anarchisme, sería arduo formar sus doctrinas como una teoría específica y determinada de la sociedad y el cambio social. El historiador anarquista Rudolf Rocker, cuya obra ofrece un análisis sistemático de la deriva del pensamiento anarquista hacia un anarcosindicalismo similar al de Guérin, pone el dedo en la llaga cuando escribe lo siguiente: el anarquismo no es un sistema social fijo, hermético, sino que una tendencia manifiesta a una evolución histórica de la humanidad que, a diferencia de la tutela intelectual que ejercen las instituciones eclesiásticas o gubernamentales, aspira al desarrollo libre y expedito de todas las fuerzas individuales y sociales del hombre. Ni siquiera la libertad es un concepto absoluto, es solo relativo, pues tiende a expandirse sin cesar y alcanzar ámbitos cada vez más amplios de las formas más diversas. Para el anarquista, la libertad no es un concepto filosófico abstracto, sino la posibilidad concreta y fundamental que tiene cada ser humano de desarrollar plenamente las facultades, capacidades y talentos que le concede la naturaleza y ponerlos al servicio de la sociedad. Cuanto menos interfiera en ese desarrollo natural del hombre el control eclesiástico político, tanto más eficaz y armonioso llegará a ser la personalidad humana y mejor muestra dará de la cultura intelectual de la sociedad que le ha engendrado. Cabría preguntarse qué interés pudo tener el estudio de una tendencia manifiesta en la evolución histórica de la humanidad en
en el que no encuentra expresión ninguna la teoría social concreta y pormenorizada. En efecto, muchos comentaristas desdeñan el anarquismo, calificándolo de ideal, utópico, informe, primitivo y en todo caso incompatible con las realidades de la sociedad compleja. Sin embargo, nada impide adoptar una perspectiva muy distinta y afirmar que, en cada estadio de la historia, nuestro propósito debería ser erradicar aquellas formas de autoridad y opresión originarias que, si bien en su momento pudieron tener una justificación por motivos de seguridad, supervivencia o desarrollo económico, en la actualidad agudizan la miseria material y cultural en lugar de contribuir a paliarla. Desde este punto de vista, no hay ninguna doctrina del cambio social fija, válida para el presente y el futuro, como tampoco existe necesariamente una idea concreta e inalterable de las metas hacia las que debería tender el cambio social. Nuestra comprensión de la naturaleza humana y de la variedad de formas viables de sociedad es sin duda tan rudimentaria que cualquier doctrina con pretensiones universales debe contemplarse con el mayor escepticismo, del mismo modo que deberíamos desconfiar cada vez que oigamos que la naturaleza humana o los imperativos de la eficiencia o la complejidad de la vida moderna requiera tal o cual forma de opresión o autocracia. Sin embargo, en cada época concreta tenemos de sobra motivos para desarrollar hasta donde nuestro entendimiento lo permita, una realización específica de esta tendencia manifiesta en la evolución histórica de la humanidad, que sea acorde con los desafíos del presente. Para Rocker, el desafío que nos plantea nuestra época es el de liderar al hombre de la lacra de la explotación económica y la esclavitud política y social. Y la solución no reside en la conquista y el ejército del poder estatal, ni en el parlamentarismo embrutecedor, sino en la reconstrucción de la vida económica de los pueblos desde la base en el espíritu del socialismo. Así dice. Mas solo los productos están capacitados para ellos, pues son el único estamento social creado del valor a partir del cual pueden surgir un nuevo porvenir. A ellos corresponde despojar al trabajo de los grilletes que le han impuesto la explotación económica, liberar a la sociedad de todos los mecanismos e instituciones del poder político, y abrir camino hacia una alianza de agrupaciones libres de hombres y mujeres basadas en el trabajo cooperativo y una administración de interés comunal. Preparar a las masas trabajadoras de la ciudad y del campo para este gran objetivo y unirlas en una fuerza militante. Tal es el verdadero propósito del anarcosindicalismo moderno. Esa es su cabal misión. En cuanto socialista, Rocker da por sentado que la auténtica forma definitiva y completa liberación de los trabajadores solo es posible bajo una condición: la apropiación del capital, esto es, de las materias primas y de los medios de producción, incluida la tierra, por parte del conjunto de los trabajadores. En cuanto a anarcosindicalistas, insiste además en que el periodo prerevolucionario las organizaciones obreras engendran no solo las ideas, sino también la realidad del porvenir, encarnando la estructura de la sociedad futura, y aguarda esperando la llegada de la revolución que abolirá el aparato estatal y expropiará a los expropiadores. En lugar del gobierno proclamamos la administración industrial. Los anarcosindicalistas están convencidos de que el orden económico socialista no puede alcanzarse mediante decretos o estatutos gubernamentales, sino en virtud de la colaboración solidaria entre las mentes y los brazos de los trabajadores, en cada ramo de la producción, es decir, encumbrando a la dirección de todas las fábricas y a los propios trabajadores, de modo que las distintas agrupaciones, fábricas y ramos de la industria
pasen a ser los miembros independientes del organismo económico general que se encarguen sistemáticamente de la producción y la distribución de los bienes en interés de la comunidad, mediante acuerdos adoptados